Hola, ¿qué tal? Familia Doxa y personas que nos acompañan por medio de este video. Es un gusto para mí el poder estar un domingo más compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y quiero invitarte, por favor, a que en esta mañana tengas tu Biblia preparada. Vamos a estar utilizando varios pasajes de la Escritura para hablar del tema que trataremos el día de hoy. Pero antes de ir a la Biblia y antes de comenzar este sermón, quiero invitarte que puedas ponerte de pie. Si estás en este momento, el día domingo, en el servicio, que puedas ponerte de pie y que podamos orar para darle gracias al Señor por este tiempo y por su palabra. Padre, muchas gracias en esta mañana, en este día, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de vivir un día para darte la gloria, para reconocer lo bueno que eres con cada uno de nosotros, Señor. Ruego para que tu palabra hable a nuestra vida en esta mañana. Ruego, Señor, para que mis hermanos puedan ser confrontados, animados, exhortados, instruidos por medio de tu palabra. Sé y creo, Señor, en que tu palabra es fiel, en que tu palabra es útil, en que tu palabra es más cortante que una espada de dos filos. Ruego para que nuestros corazones sean animados por ella, consolados por ella, pero también exhortados por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, para aquellos que han estado con nosotros durante este último mes, en estos últimos sermones, seguramente recordarán que hemos estado viendo una pequeña serie que comenzamos a hacer a partir de Marcos capítulo 10. Estamos, de hecho, en nuestra serie de Marcos, llegamos al capítulo 10 en donde tratamos el tema del divorcio y antes de tocar este tema tuvimos que tratar algunos otros puntos, algunos otros temas que creemos que son muy importantes y que necesitábamos reforzar para poder hablar del tema del divorcio. Casos como ¿qué es el matrimonio? Casos como perdón dentro del matrimonio, el sexo dentro del matrimonio, el noviazgo que te prepara para el matrimonio. Y hace 8 días yo compartía el tema de el divorcio basado en Marcos 10. En esta mañana voy a estar compartiendo, y como lo dije hace 8 días, la segunda parte de este sermón. Y antes de decir cualquier cosa al respecto de este tema, de verdad, quiero animarte, si eres de casa, si eres parte de Doxa o si nos acompañas de alguna otra iglesia, de algún otro lugar, que si no estuviste o si no tuviste la oportunidad de ver el sermón del domingo pasado, de verdad, necesitas ver el sermón del domingo pasado para poder comprender lo que voy a estar diciendo el día de hoy. Para ver la primera parte de este tema y no solo quedarte con las ideas que voy a compartirte el día de hoy. Espero en Dios que con esto que voy a compartir durante los siguientes minutos, no creas que lo que estoy haciendo será darte permiso para pensar de cierta manera. Tampoco quiero que pienses que voy a incluso a contradecir lo que dije hace 8 días, porque el tema del que quiero hablar el día de hoy es, o lo he titulado, excepciones al mandato divino. Excepciones al mandato divino. Ese será el tema de esta mañana. Pero antes de comenzar incluso con el tema, quiero recordarte algunas cosas que vimos hace 8 días. Basados en Marcos capítulo 10, hace 8 días dije 5 cosas respecto al tema del matrimonio. 1, que el matrimonio es un diseño creado desde el principio de todas las cosas. Antes de la caída, antes de la ley, el Señor ya había creado el matrimonio, por tanto lo hacía algo divino. También comenté que el matrimonio es una unión exclusiva solamente entre un hombre y una mujer. No es algo que encontremos en la Biblia que Dios permita, al contrario, dice la Escritura, Dios aborrece la relación entre personas del mismo sexo. También comenté que el matrimonio requiere una entrega completa. La Escritura dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, pero esta entrega, este sacrificio, tiene que ver con ambas partes, no solamente con el hombre. En cuarto lugar, hablé acerca del matrimonio como una unión de dos personas creando un solo cuerpo. Eso es lo que encontramos en la Escritura también. Y por último, también dije lo que la Escritura afirma, que por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo puede separar el hombre. Por eso me gustaría comenzar de
de la misma forma que comencé hace 8 días, para que tú y yo podamos entender el contexto de esto que estoy hablando. La semana pasada comenté y dije que el divorcio hoy en día es un cáncer que ha invadido a muchas familias en todo el mundo. Hoy más que nunca las parejas se casan pensando en que si tienen problemas, en que si sus matrimonios no funcionan, si no es lo que ellos habían soñado, en realidad no hay tanto problema porque se pueden divorciar, porque hay leyes que ya permiten el divorcio de forma más fácil. Y algo que no comentamos la semana pasada por falta de tiempo, algo en lo que no abundamos es, ¿qué es lo que la iglesia piensa al respecto del tema del divorcio? ¿Qué es lo que los creyentes en diferentes partes del mundo, o al menos en nuestro país, en nuestra ciudad, piensan? Y aquí es en donde comenzaremos a entrar con el sermón del día de hoy. Ante este tema tan controversial, la iglesia ha tomado diferentes posturas al respecto, pero solo para mencionarte dos de las que yo soy consciente e incluso podría decir yo he estado en algún momento de mi vida. Primero, iglesias liberales que piensan que la gente se puede divorciar por cualquier razón y que no hay ningún problema con eso. Incluso las personas divorciadas no encuentran ningún problema en casarse de nuevo. Algunas iglesias adoptan esta ideología por ignorancia, por no leer la escritura, por no ver lo que la palabra del Señor dice. Hay personas que se divorcian dentro de la iglesia y siguen sirviendo como si nada. Seguramente tú conocerás algún caso así. Pastores que se divorcian y que la iglesia no tiene ningún problema en que sigan sirviendo, en que sigan predicando, y aún en que estos comiencen una relación dentro de la iglesia. Personas que sirven como diáconos, como maestros, que se divorcian y que la iglesia no tiene ningún problema en que ellos sigan enseñando, continuando con sus labores, sin un tiempo de acompañamiento, sin un tiempo de reflexión, sin que, como comúnmente decimos, se sienten y tomen un tiempo para determinar cuáles fueron las causas de su divorcio. Y por otro lado, existen también algunas iglesias más tradicionales, más conservadoras, que prohíben el matrimonio, que prohíben el divorcio, aun cuando la Biblia sí lo permite en algunos casos específicos. Estas iglesias piensan que aún en medio de la infidelidad, el abandono, el abuso, estas razones no son válidas para que una persona se separe. Conozco incluso casos así, hermanos en Cristo, con este modo de pensar, que sobre todo se da mucho hacia las mujeres, es más inclinado hacia las mujeres, que no deben dejar a sus esposos, sea como ellos sean. No importa lo que el esposo haga, la responsabilidad de la mujer es permanecer fiel hasta el final, porque lo que Dios unió no lo debe separar jamás el hombre. No lo dicen de esta forma, pero parte de su entendimiento de la escritura es este. Y de eso es de lo que hablaremos precisamente el día de hoy. Porque si bien la Biblia afirma que el matrimonio fue creado para toda la vida, y debemos de decir a eso amén, es verdad a eso. Pero también hay una realidad que la escritura nos enseña, que Dios, no porque así lo desee, familia, sino porque lo permite debido a la dureza del corazón del hombre o de la mujer, ha dejado escrito en su palabra algunas excepciones a este mandato divino que es el matrimonio. El día de hoy estaré manejando solo 3 puntos en los que usaré algunos pasajes para poder argumentar la idea que quiero decirte el día de hoy. Sabes que por lo regular en Doxa predicamos de forma expositiva. En esta ocasión, este sermón será más temático que expositivo. Y soy consciente, familia, de que muchas de las cosas que diré pueden tomarse de una manera equivocada. Honestamente me preocupa que algunos de ustedes piensen que en esta mañana como pastor estoy aconsejando o esté aconsejando que el divorcio sea bueno y que puedes divorciarte sin antes meditar en las consecuencias de lo que estás viviendo. Soy consciente de eso, por supuesto, pero también soy consciente de que la Escritura me llama a mí como pastor a anunciar todo el consejo de Dios. Y esto que diré, creo firmemente que pertenece al consejo de Dios. Así que quiero comenzar el sermón con la misma idea que comencé hace 8 días. Malaquías 2:16 nos dice que el Señor aborrece el divorcio. Esta es la idea que quiero que tú tengas en tu mente mientras escuches las palabras que yo te voy a decir. El Señor dice que Él aborrece
el divorcio. Por esa razón, Brent Kelly dice al respecto del divorcio: el divorcio, justificado o no, es una tragedia que quebranta la vida de los hombres, las mujeres, los hijos y el testimonio de Cristo que los creyentes le dan al mundo perdido. Es por esa razón que ruego, mis hermanos, que su palabra pueda hablarnos a cada uno de nosotros, confrontar nuestro pecado o traernos esperanza para aquellos que la necesitamos. Y el argumento que quiero compartir el día de hoy, la idea principal que creo que sobresale de entre todo esto que voy a decir es la siguiente. Esta es mi idea principal de todo el sermón. Debemos entender que si Dios permite el divorcio en algunos casos, es para cuidar la integridad y el corazón de la parte lastimada. Lo voy a repetir una vez más para que puedas recordarlo. Debemos entender que si Dios permite el divorcio en algunos casos, es para cuidar la integridad y el corazón de la persona lastimada. Esta será nuestra idea principal en todo nuestro sermón. Así que vamos a tocar el primer punto, la primera división de nuestro sermón. Y esta primera división yo le he titulado el divorcio en caso de adulterio. Entre paréntesis, si eres de las personas que anotan, puedes escribir inmoralidad sexual. Utilizaremos esta expresión, esta frase más adelante. El divorcio en caso de adulterio. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 19, versículo 8 y 9, por favor. Mateo 19, versículo 8 y 9. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcie de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Quiero que en este primer punto, en esta primera división, tú y yo podamos traer al tema, al tema así del divorcio, el caso de infidelidad o de adulterio. Este pasaje que estamos ocupando de Mateo capítulo 19, te recuerdo que es un sermón temático más que expositivo. Este pasaje que estamos ocupando es el mismo que ocupamos hace 8 días para hablar de Marcos capítulo 10. Así que no vamos a profundizar tanto en el contexto, en las palabras de Jesús, pero lo que sí diré es que tanto Mateo como Marcos afirman que Dios creó el matrimonio. Que ahora, por medio del matrimonio, eso es lo que vemos en Mateo y en Marcos, Dios hace de 2 personas una sola. Estas 2 se vuelven un solo cuerpo y por esa razón Pablo afirma que la mujer le pertenece al hombre y que el hombre le pertenece a la mujer, porque en el matrimonio ambos se vuelven un solo ser. Así que Jesús afirma también esto en Mateo capítulo 19. Pero la pregunta que los fariseos le hacen a Jesús y que es la misma en Marcos es: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado y la despidiera? Hace 8 días explicamos esta pregunta, a lo que Jesús responde: por la dureza del corazón. Porque hay pecado en el corazón del hombre, porque hay dureza para no arrepentirse, para no buscar la reconciliación. Y ahora, en el versículo 9, Jesús hablará de una excepción a la regla, si lo podemos ver así, al mandato del Señor, una excepción para divorciarse. Mateo capítulo 19, versículo 9 nos dice: excepto en caso de infidelidad conyugal. La Biblia de Reina Valera dice salvo por causa de fornicación, mientras que la Biblia textual nos dice en caso de inmoralidad sexual. En caso de inmoralidad sexual. En caso de que exista este pecado, está diciendo Jesús, la parte afectada, no la parte que cometió el pecado, sino la parte afectada puede divorciarse sin caer en pecado. Así que quiero que los siguientes minutos tú y yo podamos meditar, mis hermanos, un poco de por qué la infidelidad o el adulterio es un pecado tan grave que aun cuando Dios mismo dice aborrecer el divorcio, hace una excepción para que las personas puedan divorciarse. Es interesante que la prohibición para el adulterio es tan grave que incluso desde los 10 mandamientos ya la encontramos. El 7º mandamiento nos dice: no cometerás adulterio.
Quiero que puedas ver conmigo cómo la infidelidad o el adulterio es tan grave para Dios que Él decide incluir desde el principio en su ley este mandamiento, pues sabe perfectamente que el hombre está inclinado a mentir, a traicionar e incluso a adulterar. Es más, este tema es tan importante dentro de la Escritura, tan controversial incluso, que a mi parecer, las tres personas que resaltan más de toda la Biblia tuvieron la necesidad de hablar de este tema. Este tema lo tocó Moisés, el autor del Pentateuco. Este tema lo habló Pablo, el escritor de gran parte del Nuevo Testamento, y por supuesto lo habla nuestro Señor Jesucristo. Así que tú y yo debemos entender que el tema del divorcio es un tema recurrente en la Biblia y también muy importante en el cual tú y yo debemos meditar. El pastor Miguel Núñez dice en uno de sus libros más recientes titulado La Ley de la Libertad, que por cierto se los recomiendo muchísimo, él dice lo siguiente al respecto del adulterio. El Señor considera el adulterio como un pecado tan grave que, aunque detesta el divorcio, es capaz de aprobarlo cuando se comete esta transgresión. Pero no solamente dice eso. Él también en uno de sus capítulos respecto, precisamente hablando del tema del adulterio, dice que el adulterio no solamente transgrede o viola el séptimo mandamiento, sino que también viola el tercer mandamiento, el quinto, el octavo y el décimo. 5 mandamientos que son violados por el adulterio. Y quiero que rápidamente tú y yo podamos ver de qué forma es que esto es una realidad. El adulterio y la infidelidad viola el tercer mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque cuando tú estabas delante de tu esposa o de tu esposo, tú hiciste un juramento. La persona hizo un juramento de amar a esta persona en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Pero cuando una persona adultera, está rompiendo con ese voto. Está diciendo que lo que juró delante de Dios no era una realidad. También viola el quinto mandamiento que dice honrar a tu padre y a tu madre, porque cuando una persona comete adulterio, cuando una persona es infiel, no está honrando a sus padres. Al contrario, los está avergonzando, humillando con las demás personas. Obviamente viola el séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio, pero también el octavo mandamiento. Si recuerdas, el octavo mandamiento dice no robarás. Cuando una persona casada se mete con otra persona casada, esta persona debe entender que él está robándole algo a alguien que no le pertenece. Esa persona le pertenece a alguien más. Y no estamos hablando en un sentido de esclavitud, por supuesto. Estamos hablando en un sentido de pertenencia, en que esta persona se ha hecho uno con alguien más. Y entiendo que este tipo de robo no es el que específicamente está diciendo Éxodo capítulo 20, pero es algo que podríamos entender de esta forma. Una persona está robándole a alguien que no le pertenece. No solamente eso, también viola el décimo mandamiento que dice no codicies la esposa o el esposo de tu prójimo. Evidentemente, mis hermanos, antes de comenzar una relación de adulterio, la persona tuvo que codiciar en su corazón a la otra persona, a la esposa de su prójimo, para que después comenzar con una amistad que los llevó a buscarse frecuentemente, a abrir su corazón, cosa que no debía suceder excepto con su esposa. Ambos buscaron la oportunidad para estar solos y pecaron delante de Dios y delante de sus prójimos. Así que este tema del adulterio, mis hermanos, es tan grave porque viola muchos mandamientos del Señor. Viola muchos mandamientos del Señor. Y como podemos ver, este pecado es un pecado terrible. Es un pecado que destruye la confianza, el amor a los hijos, a los amigos, destruye todo lo que encuentra a su paso. Por tal razón, aunque Dios creó el matrimonio para toda la vida y aunque Dios aborrece el divorcio, Él sabe perfectamente el daño que este pecado causa y por tal razón le da al hombre o a la mujer que fueron las personas dañadas la oportunidad de separarse definitivamente. No a los que causaron el daño, sino a quienes fueron víctimas de esto. Obviamente,
mis hermanos, esto no como una primera opción. Esto no lo hace el Señor como una orden, porque aún en medio, tú y yo sabemos que aún en medio de la infidelidad, el Señor puede obrar y puede tener misericordia. El Señor puede extender su gracia hacia el adúltero. Tal vez incluso algunos de ustedes que están mirando esta transmisión han experimentado esa gracia de parte del Señor. Es muy probable que más de uno de los que están mirando este video ha experimentado esa misericordia de parte del Señor al perdonar, al restablecer, al restaurar una relación que parecía ya no tener continuidad, ya no tener remedio. Pero gracias a la misericordia del Señor, la persona lastimada pudo ser perdonada, cosa que no es fácil, por supuesto, que requiere de un proceso muy largo, muy difícil, pero un proceso en donde si ambas partes rinden su vida a Dios, Él puede hacer que el corazón de la persona lastimada pueda ser restaurado y que la persona que ha causado el daño pueda arrepentirse de verdad. Esto incluso debería ser algo, mis hermanos, que tú y yo deberíamos de saber en caso de conocer a una persona que ha sufrido de una infidelidad. Esto no solamente es una labor del pastor. La consejería no es solamente labor del pastor, esto es algo que cualquiera de nosotros creyentes podemos y debemos hacer. Y en un caso como este, tú y yo deberíamos primero dolernos con la persona lastimada, por supuesto. No podemos simplemente decirle, mira, no pasa nada, perdona, haz de cuenta que no sucedió nada. No, claro que no, porque no es así. Esta persona acaba de ser defraudada, humillada, lastimada por alguien que había jurado delante de Dios amarla para toda la vida. Por lo tanto, nuestra primera reacción hacia estas personas debería ser dolernos con ellos, llorar con ellos, compartir su dolor. Y una vez que tú y yo hicimos esto, una vez que tú y yo escuchamos, nuestro consejo debería ser el de ayudar a encontrar o buscar una restauración. Por esa razón, tú nunca vas a escuchar de parte del liderazgo de Doxa algo como, mira, divórciate ya. Nunca vas a escuchar eso como una primera opción. Esa nunca va a ser la primera opción de nuestra parte. La primera opción siempre será buscar una restauración, aún en caso de una infidelidad. Pero tenemos que ser realistas también, mis hermanos, en que hay casos en donde la persona que pecó, lejos de querer arrepentirse y de buscar la restauración, busca culpar a la otra persona. Busca o trata de esconder su pecado, o peor aún, continúa con su pecado de una manera descarada porque ya fue descubierto en el acto. Sabiendo que ya fue descubierto, no trata de ocultarlo, sino que espera que el esposo o la esposa, según sea el caso, lo comprenda. Aun cuando se haga llamar cristiano, aun cuando profese haber nacido de nuevo, si no hay arrepentimiento de su parte, tal vez la otra parte esté dispuesta a perdonar, pero la persona que adulteró no esté dispuesta a arrepentirse. Incluso conocemos casos en donde el hombre o la mujer ha decidido irse con su amante, con la persona que adulteró. Y en estos casos quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que Jesús permite el divorcio. Mira, el divorcio, o mejor dicho, el adulterio es tan grave que aún la pareja que fue traicionada puede volver a casarse como si la otra parte estuviera muerto. Esto es algo que encontramos en Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3, y quiero leerlo para ti. Quiero que puedas escuchar esto. Por ejemplo, dice Pablo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Algunas personas utilizan Romanos capítulo 7 para decir, la Biblia es clara de decir que nadie se puede divorciar, en ningún caso. Pero Mateo capítulo 19 nos dice, sí, hay casos, hay excepciones. Y el adulterio es tan grave dentro de un matrimonio que
podría parecer, de acuerdo a la Escritura, que la persona que adulteró incluso podría parecer como si estuviera muerta para el otro cónyuge. En verdad, mis hermanos, en un matrimonio hay muchos problemas y para los que están casados seguramente lo saben. En un matrimonio no siempre las cosas van a salir bien, hay conflictos económicos, emocionales, sexuales, de muchas áreas. Pero ninguno de estos problemas en el matrimonio es una razón justificable para que uno de los dos sea infiel o sea adúltero. No es ninguna justificación. Ahora, tengo que decir algo también brevemente respecto a Mateo capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometas adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La pregunta de muchos creyentes ha sido, ¿qué pasa con este tipo de adulterio? ¿Es o no es adulterio? Y la respuesta es sí es adulterio y sí es un pecado delante de Dios. Pero a diferencia del adulterio físico, este adulterio se da en el corazón. No hay pecado contra el cuerpo como lo dice Pablo. Y no porque la persona no quiera. Es tal vez porque la persona no pueda. Pero no hay un pecado directo hacia otra persona, hacia el prójimo de la otra persona con la que se está adulterando en el corazón. Y no quiero decir, no quiero que puedas, que entiendas que estoy diciendo que este pecado no es tan malo. No, claro que no. Jesús está diciendo que esto es adulterio y esto es pecado delante del Señor. Pero no en gran o en la misma medida que un pecado que termina o que culmina en un acto físico. Piensa en esto brevemente. Imagínate que un hermano te dice, hermano, descubrí que una hermana, alguien, una mujer, dice, descubrí que mi esposo o mi esposa miró a alguien en la calle y se le quedó mirando y yo sé que eso es adulterio en el corazón. Por lo tanto, quiero divorciarme. ¿Qué me aconseja usted? O hermano, caché a mi esposo, a mi esposa viendo pornografía y yo sé que eso es adulterio, por lo tanto ya comencé con los trámites de divorcio. ¿Qué le recomendarías tú? Creo que la mayoría de nosotros le diríamos, no es más, hermano, espera, tranquilo, no actúes apresuradamente. Sí, es un pecado y claro, es algo que se debe confrontar, que debe buscar la ayuda del cuerpo de Cristo, pero no es algo por lo que deberías divorciarte, no al menos de forma tan apresurada. Si después de hablar con esta persona, con este hermano, vemos que hay una adicción a la pornografía, vemos que él es una persona lujuriosa, pero que no solamente su lujuria se ha quedado en mirar, sino también en acosar, en intentar acercarse a otras mujeres, entonces si él es parte de la iglesia y dice ser un creyente, necesitamos comenzar con un proceso de disciplina de Mateo 18. Ver cómo reacciona su corazón, cómo reacciona ante este proceso. Y sé que como estos ejemplos hay muchos otros que podríamos hablar, pero quiero terminar el primer punto diciendo, Mateo capítulo 19, versículos 8 y 9, 9 en específico, Jesús permite, no ordena, permite el divorcio por causa de la dureza del corazón. Y ahora quiero que pases al segundo punto y que lo veas conmigo. Este segundo punto o esta segunda excepción, yo le he titulado el divorcio en caso de abandono. El divorcio en caso de abandono. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 16. 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 10 al 16, por favor. Dice la palabra del Señor. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si no fuera así,
sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Y aquí es en donde nos vamos a enfocar, versículo 15 y 16. Sin embargo, dice Pablo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposo? No vamos a profundizar tanto en estos versículos porque no tenemos el tiempo suficiente. Pero quiero que veamos algunas cosas que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos. Primero, vemos que el apóstol Pablo, por orden del Señor, por mandato de Dios mismo, recibe la misma instrucción que encontramos en Mateo, en Marcos y aún en Lucas también. Que tanto el hombre como la mujer no deberían separarse de su cónyuge nunca. Que no deberían separarse. Si ellos se separan por una razón no válida, dice Pablo, entonces no deben volver a casarse, no deberían volver a casarse. En estos primeros versículos podemos encontrar cómo la Escritura tiene una unidad de pensamiento y cómo lo que Jesús dijo también es lo mismo que está diciendo Pablo. Pero en la segunda parte de este pasaje, el apóstol Pablo toca un tema muy interesante y muy controversial también, diciendo: a los demás les digo yo, versículo 12. Esto no es mandamiento del Señor. Esto no es mandamiento del Señor, dice Pablo. Lo que ha causado incluso división en algunos creyentes a pensar si tenemos que obedecer las palabras de Pablo porque él mismo dice que lo está diciendo él y que no lo está diciendo el Señor. Y hay división entre creyentes que afirman que la única excepción al divorcio precisamente es Mateo 19. Porque el Señor dijo, salvo por causa de, o les digo que excepto en caso de, lo que podría entenderse como si Jesús dijo que esto era lo único que podía causar el divorcio, no hay más, no hay más excepciones. Pero es interesante cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aun cuando él dijo, esto lo digo yo, no es mandato del Señor, al final del capítulo 7 de Primera de Corintios, él dice, de nuevo da su consejo y les dice, yo les doy mi opinión, no como una orden, dice, pero creo que yo también tengo el Espíritu Santo. Así que quiero animarte, a mi hermano, a que tú puedas ver que esto que vamos a ver a partir de este segundo punto no es algo que va en contra de la palabra de Dios. Es más, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y entiendo que cuando Pablo está hablando en la segunda carta de Timoteo de toda la Escritura, él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pero nosotros debemos de creer que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es inspiración divina. Por lo tanto, quiero animarte a que puedas estar tranquilo de saber que lo que escribió Pablo lo escribió por inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y no está yendo en contra de la enseñanza de Cristo. Así que Primera de Corintios, capítulo 7, dice en el versículo 12, si un hermano tiene una esposa que no es creyente, no se divorcie de ella. Y ojo con esto. Esto también ha traído dudas, ha traído división en cuanto a esto que acabo de leer. Pablo no está aprobando en estos versículos el yugo desigual. Él lo va a dejar muy en claro en su segunda carta, en el capítulo 6, me parece. Pero lo que Pablo está manejando aquí es algo que tú y yo conocemos de la vida común. Un matrimonio incrédulo, dos personas que no conocen de Cristo, llegan a la iglesia o uno de ellos llega a los pies de Cristo, pone su confianza en Jesús. Ellos ya estaban casados antes de venir a la iglesia. No es que Pablo esté aprobando el que un creyente se case con uno creyente. No es lo que está sucediendo. Dos incrédulos se casan. Uno de ellos viene a la iglesia, cree en el evangelio y ahora en el matrimonio hay un creyente y uno creyente. Y esto es algo que estaba sucediendo, mis hermanos, en la iglesia de Cristo. Esto es algo que estaba sucediendo. Había hermanos que
habían conocido del Señor después de casarse y probablemente algunos de ellos sentían que estaban ofendiendo al Señor al estar casados con una incrédula. Tal vez, solo tal vez, quiero pensar que algunos otros pensaban que sus esposos eran estorbos para servir en la obra del ministerio. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, les dice, no se divorcien. Es muy probable que le hayan llegado a él anuncios, tal vez cartas de personas que quisieron divorciarse de sus cónyuges. Y Pablo dice, no lo hagan. No lo hagan. Si este cónyuge no creyente quiere seguir viviendo con ustedes, permítanselo. Continúen así. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio es tan sagrado para Dios que aún aquellas personas que están casadas y que no son creyentes cuentan con el favor de Dios. Estos matrimonios, por supuesto, que son bendecidos por Dios, tal como un matrimonio entre creyentes. Pero ahora el versículo 15 nos pone en una situación complicada, porque el versículo 15 dice, sin embargo, dice Pablo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Quiero que veas conmigo cómo Pablo habla acerca de que un creyente no debe abandonar a su esposo o a su esposa no creyente. Si ellos se casaron sin conocer al Señor y uno después se convirtió, no debes de dejarlo. Pero Pablo dice en el versículo 15, pero, o sin embargo, si esta otra persona no creyente decide terminar con la relación, decide abandonar al creyente, Pablo dice, no se lo impidan. No busquen por la fuerza que esta persona esté con ustedes. El Señor nos mandó a estar en paz. Algunos hermanos, algunos fieles hermanos, pensaría yo, han opinado de este pasaje que esta separación no hace una referencia a un divorcio, sino a una separación momentánea. Pero creo que a la luz de la Escritura y específicamente de 1 Corintios 7, parece no tener tanto sentido esto, porque Pablo ahí mismo está diciendo que en el versículo 15, que en tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación. O sea, sin la obligación del compromiso, del pacto que habían hecho. En estos casos, el cónyuge creyente queda sin obligación de continuar con el pacto, puesto que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y este tipo de situaciones, lejos de traer paz, traen angustia, tristeza para la parte abandonada. Todos conocemos estos casos que a veces incluso los tomamos como broma, en donde decimos que el papá se fue por los chicles o se fue por los cigarros y nunca regresó. Ya nunca supieron de él, la familia ya no supo en dónde quedó el papá. Él decidió abandonar a su familia, no hacerse responsable. Ha habido madres que también lo han hecho, por supuesto, y en tales casos, que son más comunes de lo que creemos, nuestra postura o mi postura incluso como pastor podría decir es que esta persona que ha sido abandonada, que ha sido lastimada, puede sentirse libre de ya no creer que continúa en una relación. Puede sentirse libre de creer que ya no está casada con esta persona. Pero quiero aclarar esto. Esta separación se debe dar de un no creyente a un creyente, no viceversa. No es que un creyente crea que ya no le conviene estar con esa persona, simplemente es el hecho de que el creyente ya no quiere estar con la persona. Y aún en estos casos, quiero decir que un creyente tendría que animar a su esposo o a su esposa a regresar a él, a tratar de conquistarlo, a tratar de buscar una restauración, de buscarlo en donde quiera que éste esté, para que pueda volver a casa. Pero si la persona no creyente decide no regresar, Dios dice que esta persona queda sin obligación. Y ahora, mis hermanos, pasemos al tercer y al más controversial de los tres puntos. Hay mucho que quisiera decir de esto que acabo de mencionar, pero no nos va a dar el tiempo para hablarlo. Pero algo que me gustaría decir antes de pasar al tercer punto es,
La gran mayoría de creyentes están de acuerdo con los primeros dos puntos que acabo de mencionar. El divorcio necesario a causa de una infidelidad y el divorcio necesario a causa de un abandono. Como lo dije desde el principio, hay varias iglesias hoy en día que también creen que el divorcio no pueda darse por ninguna circunstancia. Y por otro lado, tenemos hermanos en Cristo que creen que el divorcio puede darse por una de estas dos circunstancias que acabo de mencionar o por las dos. Pero este punto del que quiero hablarte, este tercer punto, primero, creo saber que no todos van a estar de acuerdo en algunas cosas o en muchas cosas de las que voy a decir. Y primero me gustaría animarte a que puedas prestar mucha atención, que puedas tener un corazón sensible a lo que tengo que decir y que después tú juzgues a la luz de la Escritura. Quiero aclarar que con esto que voy a decir, si tú lo piensas de la misma manera que yo, esto no te hace más cristiano que si no lo crees. El hecho de que nuestra postura respecto al tema del divorcio sea un poco diferente, creo yo que no debería crear división dentro de la iglesia de Cristo. Porque puede ser que después de esto algunos hermanos podrían catalogarme tal vez en la lista de los hermanos liberales, de hermanos que permiten el divorcio por cualquier motivo. Soy consciente de ello, por supuesto, y por esa razón Dios sabe que he estado orando al Señor para que Él pueda darnos sabiduría a todos. Y así como lo dice el apóstol Pablo al final del capítulo 7, lo podría decir también yo. Creo que yo también tengo el Espíritu Santo de Dios. Y el tercer punto, mis hermanos, del que quiero hablar es el divorcio en casos extremos. El divorcio en casos extremos. Mientras más estudiaba a fondo estos temas, se me hizo interesante que muchos pastores no hablan nada o mucho de lo que diré en unos minutos. Aún muchos de ellos son muy reservados en dar su opinión abiertamente sobre estos temas. Y como lo dije anteriormente, sé que la mayoría de ellos o de varios pastores que admiramos o que reconocemos como hombres de Dios están de acuerdo con las primeras dos posturas, pero no con esta última. Y la verdad es que creo entender por qué razón. Primera de Corintios capítulo 4, no tienes que buscarlo, nos dice que debemos de tener cuidado de no ir más allá de lo que está escrito. Esta es una precaución que el creyente debe tener, por supuesto, no ir más allá de lo que está escrito. Y entiendo que algunos de estos hermanos, pastores en Cristo, son muy precavidos en cuanto a no decir más allá de lo que está escrito, por temor reverente al Señor, por no ofenderlo con sus propios puntos de vista. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, y esto lo diré no con la intención de juzgarlos, por supuesto que no, sino con la intención de ser consciente de que hay muchos problemas en un matrimonio que probablemente la iglesia no está considerando. Y mi tercer punto en esta mañana, el tema del divorcio en casos extremos, tiene que ver más hacia una reflexión, una introspección de cómo es que nosotros vemos el matrimonio. Y quiero hacerte una serie de preguntas, algunas preguntas precisamente para que podamos reflexionar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los casos en donde en un matrimonio no hay infidelidad y no hay abandono, pero una de las personas que está dentro del matrimonio corre peligro su vida? Y no solo corre peligro su vida, sino que corre peligro la vida de sus hijos. Esta semana, tristemente, leí el caso de una mujer que apuñaló a su esposo en varias ocasiones. Sí, una mujer. También sucede con las mujeres, por supuesto. Una mujer que apuñaló a su esposo en varias ocasiones, que apuñaló a su hija de 16 años y que apuñaló a su bebé de poco más de 1 año de vida, quitándole la vida a esta pequeñita. Casos como estos que son muy reales y que están sucediendo día a día, tú y yo como creyentes deberíamos preguntarnos cómo deberíamos responder los creyentes a situaciones como estas. En situaciones en donde hay violencia física, no sé si lo sabías, pero parte o gran parte de los feminicidios en nuestro país se dan entre parejas, entre matrimonios, en donde el hombre agrede a la mujer a tal grado de que termina quitándole la vida. En donde todo comienza con jalones, forcejeos, pero con el paso de los años esto se convierte en golpes, en donde el cónyuge asfixia al otro, en donde la mujer tiene que esconder los moretones con el maquillaje.
Por supuesto que hay casos, aunque no en la misma proporción, pero donde la agresora es la mujer. Personalmente conozco un caso así, en donde la esposa, bueno, prometida en ese tiempo, golpeaba a su prometido. ¿Qué pasa, mis hermanos, en los casos de violación? Tal vez no a la esposa, pero sí a los hijos. Recientemente, de nuevo, leí de un hombre y esto de verdad entristece mi corazón. Un hombre que violó a sus dos hijas, a sus dos pequeñitas menores de 5 años. ¿Qué pasa en esos casos en donde el esposo comienza a tener problemas severos de drogadicción y ha perdido todo con tal de seguir consumiendo? Ha perdido el trabajo, el dinero, los amigos, la casa, la comunión con Dios, en donde los hijos son testigos de lo que su papá está haciendo en casa. Quiero que honestamente tú y yo nos preguntemos y que analicemos a la luz de la Escritura. ¿La mujer está obligada a estar con él porque no ha habido infidelidad? La mujer está obligada a anhelar, a esperar a que esta persona pueda ser infiel para ahora sí librarse. Antes de responder a esta pregunta, quiero que puedas ver algo bastante interesante conmigo en Mateo capítulo 19, volviendo al primer punto. Cuando Jesús habla de esta excepción al matrimonio, la versión de Reina Valera dice en caso de fornicación, mientras que algunas versiones de la NBI dice en caso de infidelidad conyugal. Pero la Biblia textual, algunos de los manuscritos más originales dicen en caso de inmoralidad sexual. Ahora, es muy interesante, mis hermanos, porque la inmoralidad sexual no solo abarca el tema del adulterio, no solo abarca el tema de la fornicación. Esta frase o estas dos palabras, inmoralidad sexual, provienen del griego porneia. Sí, de donde tú y yo sacamos o de donde nuestro español obtiene la palabra pornografía. Y esta palabra, la palabra porneia, es traducida comúnmente como fornicación. Es por eso que Reina Valera utilizó esta definición. Pero esta expresión, la expresión de inmoralidad sexual, abarca mucho más que una fornicación. De acuerdo a la Escritura, la inmoralidad sexual abarca la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la violación, el bestialismo, el incesto, entre otros. Incluso en Levítico, capítulo 18, viene una lista muy grande de diferentes tipos de inmoralidad sexual. Por lo tanto, quiero que tú y yo podamos reflexionar cómo a la luz de la Escritura y en su definición más amplia, creo que como creyentes no deberíamos encasillar solamente el mandato de Jesús a un adulterio exclusivamente de un hombre hacia una mujer. Como lo acabamos de ver hace un momento, la inmoralidad sexual abarca el tema de una violación. ¿Qué pasa si tu esposo viola a alguien más? ¿Puedes divorciarte o no puedes divorciarte? Creo que a la luz de la Escritura lo puedes hacer. No como primera opción, pero el Señor permite estos casos. Y así como este ejemplo que encontramos en Mateo, mis hermanos, creo yo que tú y yo deberíamos buscar respuesta en toda la Biblia para ver qué es lo que el Señor piensa en estos casos en donde hay violación y hay abuso. Algo que platicaba entre semana con un grupo de hermanos es que soy consciente de que este tipo de situaciones, hablando de los casos en los que específicamente la vida de una persona corre peligro, son muy complejos. Muy complejos. No hay respuestas fáciles, no hay pasos a seguir que siempre serán los mismos. Hay muchas implicaciones de por medio, por supuesto. Y yo como pastor, mis hermanos, esta es mi opinión. Yo como pastor, creo que no me atrevería a pedirle a una persona que está sufriendo un tipo de violencia de ese modo que permanezca en casa. Yo como pastor, mi primer sugerencia para ella sería: salte de casa. Pide ayuda, incluso, claro, denuncia. Si hay una agresión física, si la vida de una persona corre peligro, para eso el Señor puso a las autoridades. Esto es algo que casi siempre digo a las personas que están tomando el proceso de membresía, pero siempre que comenzamos una entrevista les digo: mira, ten confianza de esto que vamos a hablar. Esto es algo que va a quedar entre nosotros, excepto
si cometiste un crimen. En ese caso, tengo que denunciarte. Esto casi siempre se lo digo a la mayoría. Y aunque siempre lo digo bromeando, en realidad no es una broma. Porque si nosotros bien creemos que en el Evangelio hay perdón, hay restauración, si bien creemos que Dios perdona a cualquier pecador que viene a Él humillado, decimos amén a eso, creemos en eso, también creemos que el Señor ha puesto la ley para cumplirla. Y ni los cristianos ni nadie están exentos de esa ley. Pero de nuevo, esto no es algo tan fácil, no es como un blanco y negro. Cada caso tiene sus propios problemas, cada caso va a ser diferente. Nuestra primer opción nunca va a ser invitar a la persona a divorciarse. Nuestra primera reacción será primero cuidar la vida de esa persona, como lo dije hace un momento, tal vez aconsejarla a salirse de casa por 1, por 2 meses, en lo que vemos cómo reacciona su esposo. Si su esposo es parte de la iglesia y es parte de la membresía de Doxa, comenzar un proceso de disciplina con él. Buscar hasta último momento su arrepentimiento. Y si él sigue continuando con su desobediencia, como dice Mateo 18, tratarlo como un no creyente. Pero tenemos que ser conscientes, familia, en que no sabemos hasta dónde puede llegar este tipo de personas. O bueno, la verdad es que sí lo sabemos. Llegar a quitarle la vida a alguien más. Y si el esposo no decide arrepentirse, si la esposa no decide arrepentirse, si vemos que no hay ningún cambio, ningún arrepentimiento que nos dé la confianza de creer en ellos y de ver frutos, mi consejo, y creo que tal vez podría decir, este no es el consejo de todo el liderazgo de la iglesia, pero es mi consejo como pastor, como creyente, es que creo que esta persona sí debería sentirse en la libertad de terminar con esa relación. Creo que mi consejo sería que esta persona se sienta en la libertad de comenzar un proceso de divorcio. No porque sea un capricho, no porque el esposo no le haya dado la quincena, no porque el esposo simplemente le hizo una mala cara, no, porque su vida está corriendo peligro, porque la vida de sus hijos está corriendo peligro. Mira, tengo más de 10 versículos aquí y no quiero leerlos por falta de tiempo, que hablan acerca de la injusticia que Dios aborrece. Quiero leerte uno solamente. Proverbios 22:10. Esto es lo que dice Proverbios 22:10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Tal vez puedas pensar que tiene que ver eso con el divorcio y el matrimonio. Proverbios está diciendo que el Señor abomina, aborrece, odia a aquellos que en los mercados falsean sus pesas para vender menos productos. El Señor, lo dice la Escritura, abomina, es una aberración para Él. ¿Tú piensas? ¿Crees de verdad que si el Señor abomina este tipo de acciones, no abomine el hecho de que alguien golpee, de que alguien cometa un delito en contra de uno de sus hijos? ¿Tú de verdad, mi hermano, crees que el Señor quiera que esta relación continúe para toda la vida? Y en donde probablemente o la esposa o los hijos o alguien más pueda salir lastimado. Personalmente creo que no. Debemos entender, como lo dije al principio, que si Dios permite el divorcio en algunos casos, es para cuidar la integridad y el corazón de la parte lastimada. Esta es una realidad y es algo inevitable. El divorcio trae heridas, lo vimos al principio, sea que sea un divorcio justificado o no, trae heridas. Dios creó el matrimonio. Él sabe cómo funciona mejor el matrimonio, pero hay casos que debido a la dureza del corazón, Él permite que suceda. Así que, mi hermano, me gustaría ir terminando preguntándote, si tú estás en una situación como esta, en una situación en la que tal vez tú estás pensando en divorciarte por algo que no es bíblico, por algo que tal vez tu esposo o tu esposa hicieron, pero que se puede perdonar, que puede haber restauración. Me gustaría preguntarte, ¿por qué estás pensando en divorciarte? O si ya estás divorciado, preguntarte, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál fue la verdadera intención de tu corazón? Si haces una introspección en tu corazón, tal vez podrías pensar que una de las respuestas o la respuesta es porque no has entendido el Evangelio y no has entendido lo que Dios espera de un matrimonio. Y es verdad que en un divorcio o problemas de matrimonio siempre hay
dos partes. Siempre hay problemas de ambas partes. Pero aún en estos casos, mis hermanos, el Evangelio tiene una respuesta para consolar y para restaurar toda relación. No sé si las personas que están mirando esta transmisión, en medio de ellas, haya personas que fueron abandonadas por sus esposos. No sé si haya personas que fueron abandonados por sus esposos, que incluso en este momento están recibiendo agresión física, violencia física, abuso de parte de su cónyuge. Y quiero decirte algo, recuerda que en Cristo hay consuelo y esperanza. No quiero ser insensible a tu dolor, de verdad. Yo no lo entiendo, pero sé que Cristo sí. Nadie mejor que Él sabe de abandono. Nadie mejor que Él sabe de sufrimiento por parte de quienes Él amó. Él fue abandonado por sus amigos que decían estar con Él hasta la muerte. Incluso en la cruz del Calvario, Él fue abandonado por el Padre para que tú y yo no fuéramos abandonados. Así que quiero animarte, mi hermano, mi hermana, en que sea la situación en la que te encuentres, problemas en tu matrimonio, problemas ya para divorciarte, o si ya estás divorciada, si alguien te abandonó o si alguien te está agrediendo físicamente. Quiero animarte a que pidas que el Señor sane tu corazón de esa herida tan profunda. Ruega al Señor que ayude a sanar ese rencor y ese anhelo de venganza, incluso que hay en tu corazón. Recuerda que el Señor también ha experimentado la infidelidad, el abandono por parte de quienes deberíamos de amarlo. Y aún así, Él ha tenido misericordia todos los días. Pero también quiero terminar con esto. Si tú eres una persona que está sufriendo de violencia física, si estás agrediendo o estás siendo agredida o agredido, pide ayuda. Pide ayuda, no te quedes callado. Si te congregas en una iglesia, si eres parte de Doxa, pide ayuda. No puedes continuar así. Eso no es amor. Eso no es amor. Y no es lo que Cristo quiere para tu vida. Quiero animarte, mi hermano, a que pidas ayuda. Oro para que el Señor exhorte nuestros corazones a quienes lo necesitamos, pero para que el Señor también consuele nuestro corazón para quien lo necesite. El argumento con el que comencé es el siguiente. Debemos entender que si Dios permite el divorcio en algunos casos, es para cuidar la integridad y el corazón de la persona lastimada. Ponte de pie, por favor, para que oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que muchas personas en este momento están experimentando en sus matrimonios problemas realmente fuertes. Sé que también hay muchos matrimonios que están experimentando problemas debido a su inmadurez. Debido a su inmadurez, Señor, al no reconocer su pecado y a echarle la culpa al otro. Y aún por cada matrimonio, Señor, que está mirando este video, quiero rogarte por sus vidas. Quiero rogarte por ellos, que tú hables por medio de tu palabra. Señor, que traigas convicción de pecado a aquellos que han engañado, que han sido infieles, que han abandonado, que han lastimado a la persona a la cual tú has llamado a amar más que a cualquier otro. Y al mismo tiempo te ruego, Señor, por aquellas personas que han sido víctimas de abuso, por aquellos hermanos, hermanas que han sido víctimas, Señor, o que que sus esposas le han sido infieles, que los han abandonado. Te pido, por favor, te pido por su corazón, te pido que la paz de tu Espíritu Santo sobreabunde en sus vidas en este momento. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, familia, y nos vemos el siguiente domingo, si así Dios lo permite.